tal? Dios lo bendiga grandemente. Quiero compartir una enseñanza que será edificación en tu vida. Esto va para mis páginas y también para el grupo de Linajes Escogidos. A las hermanas que no pudieron asistir el día sábado, esta enseñanza nos dio el pastor. Yo bendigo la vida del pastor porque nos enseña más de la palabra de Dios. Y bueno, yo sé que a veces por el trabajo, a veces las hermanas, o porque a veces se pueden sentir enfermas o cansadas de tanto trabajo, no se unen. Pero bueno, sería bonito que se unieran, porque se gozarían, porque nos gozamos, no solamente escuchar la palabra de Dios, sino también conversamos, preguntamos cómo nos ha ido, nos reímos, adoramos, glorificamos al nombre del Señor, porque donde está 1, 2, 3 dice que ahí está el Señor, ¿no? Y bueno, espero que la vean todo el video. Se titula El sello de Dios como yo lo entendí. Yo lo tomé apuntes yo le dije al pastor, esto no lo voy a ver, pero él me dijo que lo comparte, entonces lo voy a compartir. Entonces, el sello de Dios, vamos a orar para que el Señor se glorifique aquí. Amado Padre, te doy gracias, Señor, por un día más que me has dado, por tu amor y tu misericordia. Dame las palabras adecuadas, Señor, para que tu Espíritu Santo fluya aquí y que no sean mis palabras, sino tus palabras, Señor. Dame sabiduría para entender y dar sabiduría a las hermanas y a los que me van a ver, Señor, para que entiendan que lo único que tú quieres es salvarnos y darnos vida eterna, y porque nos amas y porque nos cuidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Está en Efesios capítulo 1, del versículo 1 al 13, perdón. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Mira, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, el Señor nos sella con su Espíritu Santo. Ya ese es el sello de Dios hacia nosotros. El Señor ya sabe cuáles son los que le pertenecen a Él, porque somos llenos ya de su Espíritu Santo, somos sellados. Pero también, ¿sabías? También el diablo tiene su sello. ¿Y cuál es el sello del diablo? Eso está en Efesios capítulo 2, del versículo 1, vamos a leer 2 y 3. Y Él os dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida, Valeria? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo estamos muertos? No entiendo lo que dices. Muerto quiere decir que no teníamos vida. Si no tenemos a Cristo en nuestra vida, si tenemos vida, estamos en el cielo. No tenemos vida. Conocemos las cosas desagradables ante los ojos del Señor. Estamos muertos, desanimados, tristes. Eso quiere decir. Entonces, si Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros pecados y delitos y pecados, ¿quién nos dio vida? Claro, yo sé mucho la palabra de Dios. ¿Quién dio vida? Jesús. Entonces Él nos dio la vida, que estábamos en las cosas malas ante los ojos del Señor. ¿Ya? Dice, en cuáles anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, haciendo las cosas, siguiendo las cosas de este mundo, haciendo las cosas malas ante los ojos del Señor, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Ya? ¿Por qué las personas Después hablamos de eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los hijos de la desobediencia, entonces el sello del enemigo es la desobediencia. Él ya sabe cuáles son sus elegidos, cuál es el que le pertenece a él, porque están apartados, alejados de Dios, viviendo las cosas de este mundo, viviendo en la carne, ¿no? ¿Qué quiere decir vivir en la carne? Teniendo pleitos, envidias, ya, en que quieran hacer justicia por sí mismos. ¿Qué quiere decir viviendo en la carne y vivir más en lo espiritual? Eso está en Romanos 5:10, 8:5.
Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que somos del espíritu pensamos en las cosas del espíritu, en las cosas que es del Señor, agradando las cosas. ¿Qué son qué es vivir en la carne? Eso está en Gálatas 5, de versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, urgía. Todo eso es vivir en la carne. O sabiendo que todo eso que tú estás haciendo, viviendo en la carne, te aleja de Dios. Porque ¿qué quiere decir adulterio? Una persona que está casada y le es infiel a su esposo, ¿a Dios le va a agradar eso? No, porque Dios hizo el matrimonio para toda la vida. Entonces el enemigo, como quiere que el ser humano se aleje de Dios y quiere que esa persona le pertenezca a Él, que viva para Él, adorándolo a Él. Porque recordemos que Él desde el principio quería ser adorado y como no pudo, le echaron del paraíso. Entonces, como sea, quieres que lo adoren. Y si tú y si tú le perteneces al enemigo, tienes el sello del enemigo, entonces tú estás adorando al enemigo. Yo sé. ¿Ya? Pero ¿cuáles son el fruto del espíritu? Vivir en el espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Vivir en lo espiritual. Cuando tú tienes a Cristo y tú no tienes a Cristo en tu vida, un ejemplo, y alguien te hace algo malo, como no tienes a Dios en tu vida, en tu corazón, tú le deseas el mal. ¿Ya? Pero si tú vivas en el corazón del Señor y vives en lo espiritual, pues el Señor te va a decir, perdónalo hasta ahora por Él. Tener amor, bondad, ¿no? Yo sé. Pero recordemos que Dios es amor, pero también fuego consumidor. Dios no puede habitar donde hay pecado. Y si tú vives en el pecado y complaciendo las cosas de este mundo, tú te vas a considerar enemigo de Dios. Y mira, eso está en Romanos. ¿Qué pasa, mija? Ya habla, Romanos 5:10. Sí, pues. ¿Por qué personas no aceptan a Dios y llenan el sentimiento en las personas que aceptan a Dios? Porque ellos no tienen a Dios y ellos quieren herir las personas. ¿Y Dios qué es? Dios es amable, coningénito y amoroso. No, ¿qué? Ese es el 10. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios reconciliados por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mira, porque el enemigo te quiere hacer creer de que a lo mejor te quiere hacer creer que que el Señor no te puede perdonar, que tú no puedes ser salvo. Y a veces hay personas que piensan que sí. Dice, el pecado que cometí, el Señor me va a perdonar, pero el Señor te va a perdonar si tú te arrepientes y dejas de vivir complaciéndote las cosas de la carne, haciendo las cosas mal ante el Señor. Porque recordemos que antes no había una relación entre el ser humano y Dios por el pecado de Adán y Eva. Ahí hubo la desobediencia. Desde el principio el enemigo le hizo que a Eva desobedeciera al Señor y ahí le siguió a Adán. ¿Entiendes? Entonces Jesús murió en esa cruz para que nosotros podamos tener una relación con Dios. Ahora podemos hablar con Él. Ya antes no podíamos hablar con el Señor, o sea, tener una relación. Y todo decir en el nombre poderoso de Jesús, porque antes sacrificaban cordero cuando querían pedir perdón a los pecados, pero ahora nosotros podemos hablar con Dios y arrepentirnos y decir todo en el nombre de Jesús, porque Jesús fue un cordero que quita los pecados del mundo. Él dio su sangre por nosotros para darnos vida eterna, pero si tú sigues en las cosas de este mundo, te consideras enemigo de Dios. Pero si dejas las cosas del mundo para agradar a Dios, te consideras amigo de Dios. Entonces Jesús nos amistó con Dios. Cuando Él murió,
nos reconcilió con el Señor, nos enemistó con Él, pero para ser amigo de Dios tienes que dejar las cosas del mundo y glorificar el nombre de Jesús. ¿Qué pasa? Pero así mismo, cuando el Señor nos deposita el sello del Espíritu Santo, también lo podemos perder. El Señor no nos puede quitar el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque podemos entristecer al Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué nos podemos entristecer? Eso está en Efesios capítulo 34:30, dice: no contristeis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Qué quiere decir entristecido? Hacer las cosas agradablemente al Señor. Antes, cuando tú orabas, buscabas la presencia del Señor, glorificabas su nombre, ya no lo haces. Entonces ahí entristeces el Espíritu Santo. Lo que tú hacías antes, ya no lo hacías y lo vuelves a hacer. Ahí entristeces el corazón, el Espíritu Santo del Señor. Entonces el Señor dice: Él ya no me busca como antes, ya no ora, ya no me necesita. Entonces el Espíritu Santo que está en ti se va de ti. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que buscar más al Señor y vivir más en lo espiritual. ¿Por qué? Porque ese es el sello de el sello que nosotros somos sellados por eso. Ese es el sello. Nosotros le pertenecemos al Señor. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Porque si ya aceptaste a Cristo en tu vida y en tu corazón, las cosas viejas ya no deben volver otra vez a hacérselas, porque ya son viejas. Por eso también eso está en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Cuando tú aceptas a Jesús en tu vida y en tu corazón, ya las cosas viejas pasaron. Lo que tú hacías ya no vas a hacer, porque eres una nueva criatura, porque ya no vas a vivir en la carne, sino vas a vivir en lo espiritual, agradando las cosas del Señor, haciendo la voluntad de Dios. ¿No? Mamá, quiero hacer una pregunta. Y Juan capítulo 1:12. ¿Qué quieres, mami? Es una pregunta a las personas que están viendo. Ya. Si Jesús es amable, ¿puede curar heridas? Claro que sí, porque tengo una herida y se me va a curar por el Espíritu Santo, el Dios. Juan 1, del 11 al 12. A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Mas todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces hay muchas personas que no quieren aceptar a Cristo en su vida y en su corazón. Lo rechazan a Él. Pero dicen: mas todos los que recibieron a Él que en su nombre les dio potestad ser hechos hijos de Dios. Pero los que aceptan a Cristo en su vida y en su corazón ya son hijos de Dios. Porque todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. No se confunda. Si tú no aceptaste a Cristo en tu vida y en tu corazón, tú no eres hijo de Dios. Entonces sí, hay muchas personas que no lo recibieron a Jesús. El pueblo no lo recibieron, lo rechazaron a Jesús. Entonces yo te invito a que no lo hagas, que lo aceptes en tu vida y en tu corazón, para que el Señor te selle con su Espíritu Santo, para que tengas el sello del Espíritu Santo y ya no tengas ese sello de la desobediencia, que ya no tengas ese sello de la desobediencia, porque ya no le sirvas ni adores al enemigo, ¿ya? Porque tenemos que tener el Espíritu Santo siempre, hasta cuando venga Cristo,
porque el Señor nos tiene, ese sello de Dios, Él sabe cuáles son sus elegidos. Cuáles son sus elegidos. Dios sabe cuáles son sus elegidos y nos vamos con Él. Eso también en Efesios capítulo 1 del versículo 14, que es la jarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ya, que nosotros somos, que el Señor nos tiene sellados con su Espíritu Santo, que cuando nos vayamos, cuando Él venga del cielo, y nos va a llevar. Pero si vivimos en la carne, está difícil que nos vayamos, tenemos que estar viviendo en lo espiritual para podernos ir con Dios, y hasta el último, adorándolo, glorificando. Le pertenecemos a Él, le pertenecemos al Señor, como dijo el pastor. Cuando tú te casas con una persona, firmas un papel de matrimonio, ¿a quién le perteneces? A tu esposo, y tu esposo te pertenece a ti. Así mismo, cuando tú haces un contrato o compras una casa y firmas una casa, ¿a quién le pertenece esa casa? A ti. Entonces, si tenemos el Espíritu de Dios, le pertenecemos a Dios. Entonces, cuando Él venga, vamos a ser arrebatados con Él. Pero es difícil vivir, el que seamos arrebatados viviendo las cosas de la carne. Hay muchas personas cristianas, yo no soy perfecta, yo le fallo a Dios. Ya, pero hay muchas personas que están viviendo en la carne siendo cristianos. Y el Señor conoce, tú puedes engañar a cualquier persona, pero Dios no. Y cuando tú seas arrebatado, ahí te vas a dar cuenta, porque sabes lo que has fallado a Dios. Y vas a decir, bueno, yo me quedé por esto y esto. Entonces, los invito, los que no tienen el sello de Dios, que lo tengan, que lo acepten en su vida y en su corazón para que le pertenezcan a Dios. Deja de tener el sello del enemigo, que es la desobediencia, que es el pecado. Entonces, eso es todo. Espero que sea edificación en su vida y bueno, para adelante. Nosotros somos sellados por el Espíritu Santo de Dios, no de la desobediencia, los que saben las hermanas, y seguir para adelante. Dios los bendiga.